Aquí vemos lo que es la TC2, TC1. ¿Qué significa esta nomenclatura? TC significa trave de cimentación o bien puede ser viga de cimentación. En este caso me está diciendo que es la trave de cimentación 2 y la trave de cimentación 1. Vamos a la simbología, a los detalles más bien, y vamos a buscar lo que son las traves de cimentación. Por aquí las encontramos. Generalmente están acomodadas en secciones. Aquí están las P, que son pedestales. Aquí están las TC, que son traves de cimentación. Por acá ya vimos los castillos. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Muy bien, en este caso la TC1 tiene una sección de 20 por 30 centímetros con 6 varillas del número 4 y estribos del número 3 a cada 20. La TC2 será un poco más grande, de 40 por 20 centímetros y armada igual, 6 varillas del número 4 y estribos del número 3 a cada 20. Entonces, pues volvemos a lo mismo, muy intuitivo, muy fácil de leer este tipo de planos estructurales. ¿Qué más nos falta de ver? Ok, ya nada más explicamos. Ok, vamos a detenernos aquí tantito porque aquí hay otra indicación de firme. Aquí nos indica que es un firme con una altura de 10 centímetros o 10 centímetros de espesor. El concreto se mantiene igual, resistencia de 200, pero en este caso ya no está armado con varilla. Está armado con una malla electrosoldada 6-6 diagonal 10 sobre 10. Entonces, como este ya es un firme interior donde no habrá mucho peso, ya el refuerzo es más ligero. Y ahora ya nada más vamos a ver lo que es el tema de, si vemos aquí está una indicación que es la P-2, por acá cambia a P-3. ¿Qué significa la letra P? Es pedestal, que es la columna que une a lo que es la zapata con el firme. Entonces aquí de igual forma ya no me voy a detener a explicar tanto. Es el P-2, sección de 30 por 30 centímetros y aquí tenemos su armado. El P-3 es un poco más grande y tiene un juego de anillos, es decir, bueno, en este caso ya es triple anillo. Aquí vemos eso. Nos está proponiendo un anillo exterior, un anillo en las 4 varillas internas y un tercer anillo que unirá estas dos varillas. Entonces hay que poner atención a todo ese tipo de indicaciones que son muy importantes. Muy bien, ya vimos cómo se identifican pedestales, cómo se identifican traves de cimentación, cómo se identifican castillos, cómo se identifican columnas